Bienvenidos una vez más a nuestro santuario del chismorreo otomano, donde las intrigas palaciegas palidecen en comparación con los enredos amorosos de nuestras telenovelas favoritas. Hoy abrochen sus cinturones, preparen sus palomitas y activen su radar de cotilleo, porque vamos a sumergirnos de cabeza en una de las parejas más comentadas, fotografiadas y especuladas de la historia reciente de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, señoras y señores, vamos a desmenuzar, diseccionar y analizar hasta la extenuación esa chispa, esa conexión, esa relación que vimos florecer, o que creímos ver florecer, en la idílica atmósfera de Erkencikus, pájaro soñador. ¿Fue amor verdadero, una estrategia de marketing magistralmente orquestada, o una simple proyección de nuestros deseos más románticos? Esa es la pregunta que intentaremos responder, o al menos, explorar a fondo. Pero antes de que nos lancemos al abismo de las especulaciones, un recordatorio vital: si aún no forman parte de nuestra comunidad de telenoveleros empedernidos, ahora es el momento de unirse a la fiesta. Pulsen ese botón rojo de suscribirse con la misma pasión con la que Can David mira a Sanemein, o al menos, como creíamos que la miraba. Activen la campanita para no perderse ni una sola actualización y conviértanse en miembros de honor de nuestra gran familia. Les prometemos dosis diarias de noticias frescas, análisis profundos, debates acalorados y por supuesto, mucho chisme. No se arrepentirán. Bien, ahora sí, pongámonos serios, o tan serios como se puede ser hablando de rumores de romance. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que al ser pronunciados juntos, evocan imágenes de amaneceres en la costa turca, miradas que derriten glaciares y una química que parecía capaz de incendiar la mismísima Estambul. Desde su primera escena juntos en Erkencikus, el público fue cautivado por esa energía, esa complicidad que emanaba de la pantalla. Y como era de esperar, el fervor de los fans rápidamente se tradujo en una avalancha de rumores sobre un romance en la vida real. Pero ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo se fraguó esa supuesta atracción entre Demet y Can? Aquí es donde la narrativa se vuelve turbia, donde la realidad se difumina con la ficción y donde las teorías conspirativas empiezan a brotar como setas después de la lluvia. No hay una respuesta única, no hay un momento eureka que podamos señalar con certeza. En cambio, tenemos un mosaico de pistas, entrevistas, declaraciones ambiguas, gestos cuidadosamente coreografiados y, por supuesto, un departamento de marketing que supo jugar sus cartas a la perfección. La teoría más popular y quizás la más romántica es que la chispa se encendió durante las extenuantes jornadas de rodaje de Erkencikus. Imagínense la escena: dos jóvenes talentosos atrapados en una burbuja de creatividad, interpretando a dos personajes que se enamoran perdidamente en medio de un paisaje de ensueño. Compartiendo risas, lágrimas, momentos de tensión, de complicidad. En ese entorno donde la línea entre la ficción y la realidad se vuelve peligrosamente tenue, es fácil entender cómo una conexión genuina podría haber florecido. Además, no podemos subestimar la intensidad de sus personajes, Sanem y Can. Dos almas libres, apasionadas, impulsivas, que se encuentran en un punto crucial de sus vidas y se complementan de una manera casi mágica. Interpretar esa dinámica, sumergirse en la psique de esos personajes, requiere una entrega total, una conexión emocional profunda. Y es plausible que en ese proceso, Demet y Can hayan experimentado una conexión que trascendió lo puramente profesional, un sentimiento que iba más allá de la mera camaradería. Pero la química en pantalla no es suficiente para alimentar un rumor de romance. Necesitamos evidencia adicional, necesitamos combustible para la hoguera de la especulación. Y ahí es donde entran en juego sus interacciones fuera de la pantalla. En las entrevistas, en las alfombras rojas, en las redes sociales, Demet y Can siempre se mostraban increíblemente cercanos, cariñosos y cómplices. Sus miradas intensas, sus gestos sutiles, sus sonrisas juguetonas, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad. En particular, sus interacciones en las redes sociales fueron objeto de un escrutinio implacable por parte de los fans. Cada me gusta, cada comentario, cada mención era analizado con lupa en busca de mensajes ocultos, de pruebas irrefutables de su amor secreto. Y por supuesto, los medios de comunicación se encargaban de amplificar cada uno de estos gestos, alimentando aún más la histeria colectiva. Además, ambos actores fueron maestros en el arte de mantener viva la llama de la especulación. Con declaraciones ambiguas, con juegos de palabras ingeniosos, con silencios estratégicos. Nunca negaron ni confirmaron rotundamente su relación, lo que permitió que la fantasía de los fans siguiera prosperando. Somos muy buenos amigos, decían, dejando espacio para la interpretación.
Tenemos una conexión especial, insinuaban sin revelar la naturaleza de esa conexión. Debemos recordar que ambos se encontraban en un momento crucial de sus carreras cuando Erkénthicus irrumpió en la escena televisiva. La serie fue un éxito arrollador, un fenómeno global que los catapultó a la fama internacional de la noche a la mañana. Y en ese contexto una relación amorosa entre los protagonistas era, sin duda, un atractivo irresistible para el público. Era la receta perfecta para el éxito, una historia de amor cautivadora en la pantalla, una química innegable entre los actores y un rumor de romance fuera de ella. No estamos sugiriendo que todo fuera una estrategia de marketing fría y calculada, pero es innegable que su supuesto romance contribuyó a aumentar aún más el interés por la serie y por sus carreras individuales. Era una situación en la que todos ganaban, la cadena televisiva, los actores, los fans, y los tabloides, por supuesto. Sin embargo, también debemos ser realistas. El mundo del espectáculo es un mundo de apariencias, de representaciones, de ilusiones. Y muchas veces, lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales no es más que una imagen cuidadosamente construida para el público. Los actores son profesionales que saben cómo proyectar una determinada imagen, cómo manipular las emociones del público y cómo crear una narrativa que beneficie sus carreras. Es muy posible que Demet y Can hayan tenido una buena relación, una amistad sincera, una gran complicidad. Pero también es muy posible que su supuesto romance haya sido exagerado, magnificado por los medios de comunicación y por la imaginación de los fans. Quizás solo estaban siendo buenos compañeros de trabajo, cumpliendo con su deber de promocionar la serie y mantener el interés del público. De hecho, después de que Erkénthicus llegara a su fin, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse drásticamente. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de interactuar en las redes sociales. Y con el tiempo los rumores de romance se fueron apagando como una vela en la noche. Ambos actores siguieron adelante con sus carreras, protagonizando otros proyectos y encontrando el amor en otros lugares. Demet se casó recientemente con el cantante Ouzhan Koc, en una boda que acaparó todos los titulares y que demostró, de una vez por todas, que su corazón pertenecía a otro. Mientras tanto, Can ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido objeto de un escrutinio constante por parte de la prensa. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente existió un romance entre Demet Özdemir y Can Yaman? La respuesta, lamentablemente, es que nunca lo sabremos con certeza. Solo ellos dos conocen la verdad detrás de esa conexión, detrás de esas miradas, detrás de esos rumores. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que su química en Erkénthicus fue innegable, que su conexión en pantalla trascendió la pantalla y que su supuesto romance generó un torbellino de emociones y fantasías entre los fans. Crearon magia en la pantalla. Y al final, eso es lo que importa. La magia que crearon juntos, la ilusión que despertaron en el público y el legado que dejaron en el mundo de las telenovelas turcas. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que siempre estarán unidos en la memoria de los amantes de Erkénthicus. Dos actores que con su talento y su carisma, lograron transportarnos a un mundo de sueños, de pasiones y de amores imposibles. Y ahora, después de este exhaustivo análisis de la historia de amor, o rumor de amor, entre Demet Özdemir y Can Yaman, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Recapitulando brevemente, exploramos cómo la química en pantalla, las largas jornadas de rodaje, las declaraciones ambiguas y las interacciones en las redes sociales alimentaron los rumores de romance entre Demet y Can. También analizamos el impacto de su supuesto romance en el éxito de Erkénthicus y en sus carreras individuales. Y finalmente reflexionamos sobre la posibilidad de que todo haya sido una estrategia de marketing o una simple ilusión creada por la imaginación de los fans. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo un romance entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Cuál es su momento favorito de Erkénthicus? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a crecer y a llegar a más personas.
Recuerden, aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis, y el chismorreo más jugoso del mundo del espectáculo turco. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Bye bye.